Amén. Bueno, es muy bueno este enlace que acabamos de escuchar, porque en esta sección estamos haciendo algo de construcción, algo de andamio, algo de andamios. ¿Ves lo que hice allí? ¿Ves? Estamos construyendo un andamio que nos ayuda a poder entender desde el punto de vista de la Biblia los problemas, las preguntas, las esperanzas y los sueños que tienen los seres humanos. Así que recuerden, en nuestra primera sesión, hace media hora, hablamos de cómo estábamos buscando obtener tracción con la gente, pero necesitamos estar atados por la palabra de Dios. Luego observamos cómo algunos de los sociólogos miran nuestro contexto moderno tardío y dijimos que sí, hay una medida en la que la gente desencantada cree en todo tipo de cosas. ¿Y por qué? Y luego miramos el diagnóstico y el análisis de la Biblia y dijimos, por un lado, que todas las personas conocen a Dios y, sin embargo, están suprimiendo la verdad, pero no pueden suprimirla totalmente. Tienen que salir a la luz en alguna parte porque estamos adorando. Somos seres que adoran. Y es el juego cósmico del escondite. Dios no es el que se está escondiendo, nos escondemos nosotros, pero Dios viene a buscarnos y a salvar a los perdidos. Ahora, en esta sesión vamos a tratar de ver un marco en particular que me pareció muy útil para analizar la cultura que nos rodea. Y nuevamente, solo voy a hablar durante 30 minutos porque quiero que comiencen a pensar en cómo se ve esto para su contexto en España. Así que tienes que hacer el trabajo duro y no pongo excusas para eso. Tienes que hacer el trabajo con la ayuda de Dios y tienes que tomarlo a partir de aquí. Y es difícil. El ejercicio que vamos a empezar a hacer hoy va a ser difícil y como muchos de este tipo de material, probablemente dentro de una semana te despertarás en medio de la noche y dirás, sí, lo entiendo ahora, pero tienes que lidiar con eso hoy. Así que estamos sentados o parados sobre los hombros de gigantes siempre como teólogos. Y el teólogo que me ha influenciado es un misionero reformado holandés, un hombre llamado J.H. Bavinck. Ahora, si usted saben algo de teología, él tenía un tío muy famoso llamado Herman Bavinck. No es él, es su sobrino, J.H. Bavinck. Y J.H. Bavinck vivió del 1895 al 1963 y fue misionero holandés en Indonesia y luego regresó de Indonesia en la época de la Segunda Guerra Mundial y terminó enseñando en Ámsterdam, en la Universidad Libre de Ámsterdam. Y J.H. Bavinck realmente lo es. Y gran parte de mi trabajo es tratar de repopularizar a J.H. Bavinck. Está pensando, porque creo que es muy útil para nosotros. Ahora bien, su contexto se ocupaba de lo que podríamos llamar religiones del mundo. Odio ese termo, pero lo vamos a usar. Así que estaba lidiando con el hinduismo, el budismo, el islam, el animismo y muchas religiones diferentes. Lo que estoy tratando de hacer es poder tomar su análisis teológico y aplicarlo a nuestro contexto actual. En 2023, en Occidente moderno tardío, que también incluye España, incluye el Reino Unido, porque creo que se aplica el mismo marco teológico y J.H. Bavinck va a los mismos pasajes que miramos en Romanos 1, en Hechos 17 y otros pasajes y dice, mira, así es como funcionan los seres humanos, así es como funcionan. Y Bavinck mira a estas diferentes religiones y dice que están diciendo cosas muy diferentes y, sin embargo, parece haber similitudes. El tipo de preguntas que se hacen los seres humanos parecen ser similares. Dice esto. Parece haber una especie de marco, un andamio, dentro del cual las religiones humanas necesitan operar. Parece haber puntos de contacto definidos alrededor de los cuales
cristalizan todo tipo de ideas. Parece haber sentimientos bastante vagos, uno podría llamarlo mejor señales de dirección, que han estado meditando activamente en todas partes. Tal vez esto puede expresarse así. Parece haber puntos magnéticos definidos que una y otra vez irresistiblemente obligan a los pensamientos religiosos humanos. Los seres humanos no pueden escapar a su poder, sino que deben dar una respuesta a las preguntas básicas que se plantean. Así que Babbitt está diciendo que estos puntos magnéticos que atraen a la gente a vivir de cierta manera, de hacer ciertas cosas, tener ciertos pensamientos. Y la ilustración que utilizó, como ha sido hábilmente discutida por nuestro amigo médico aquí, es la picazón que tenemos que rascar. Babbitt dice que los seres humanos siempre tienen que rascarse este mismo tipo de picazón que todos tenemos, ya seamos musulmanes, ya seamos budistas, poscatólicos o seculares. Porque así es el ser humano. Y Babbitt basa todo esto, y puedes ver su obra, y hablo un poco de ello en mi libro, en ese pasaje de Romanos 1, las cualidades invisibles de Dios, su poder divino y su poder eterno y su naturaleza divina han sido revelados. Y a esto lo llama puntos magnéticos. Una vez más, permítame ser claro, la gente no piensa en estos puntos magnéticos, sino en sus vidas, en sus esperanzas y temores, en las decisiones que toman sobre el trabajo, el entrenamiento, cómo educan a sus hijos, sus opiniones políticas, lo que les hace levantarse de la cama por la mañana. Babbitt dice de que todas estas son respuestas a estos puntos magnéticos. Entonces, si entendemos cómo el español contemporáneo se rasca la comezón, esto nos ayudará, porque aquí es donde vas a tener que esperar hasta mañana. Sabemos que Jesús es la respuesta. Vamos a llegar allí, no te preocupes. Jesús es la respuesta, pero ¿cómo se conecta Jesús y confronta con la forma en la que nosotros, en nuestra cultura, en su cultura, manifestamos estos puntos magnéticos? Así que lo que vamos a hacer muy brevemente, y hablo mucho más allá en el libro, es describir estos puntos magnéticos. Y quiero que empiecen a pensar ahora, pero en sus propios grupos, ¿cómo se manifiestan estos puntos magnéticos en mi barrio, en mi región, en España, aquí en esta cultura? Debido a que la forma en la que se responden aquí estas preguntas será diferente de la forma en la que se responde en el Reino Unido, en Estados Unidos, en Chile, y tenemos algunos chilenos aquí, y en todas partes. Así que quiero que pienses esto. No tienes que escribirlas hasta ahora. Quiero que pienses en personas particulares que conoces, que en este momento no conocen al Señor Jesucristo, amigos, familiares, colegas, y mientras describo el punto magnético que quiero, para empezar, vamos a pensar en cómo respondería uno a estos, cómo lo haría, cómo respondería a este punto, qué dirían ahora. ¿Saben qué hacer? Que en realidad tenemos que conocer a algunas personas no cristianas. Si no lo sabes, eso es problemático en varios niveles. Pero cuando conocemos a las personas y tenemos una relación con ellas y empiezan a hablar de sus vidas, estoy diciendo que sus respuestas a sus esperanzas y sueños, sobre todo su visión del mundo, estarán respondiendo a estos puntos. Porque están hechos a la imagen de Dios, pero han suprimido la verdad y la han sustituido por toda clase de otras cosas.
Babic dice de que todos los seres humanos tenemos una conciencia religiosa que es esta mezcla del hecho de que somos portadores de la imagen, hechos para adorar a Dios, pero suprimimos la verdad y la sustituimos por otro tipo de cosas. Y cuando se toman esos ingredientes a la olla, se añade la imagen de Dios, se añade la supresión de la verdad, se añade que la sustituimos por otras cosas, se agita y se obtiene esta conciencia religiosa que todos los seres humanos tienen. Y estos puntos magnéticos son no los compartimentos, todos son perspectivas de una persona, pero es útil lidiar con ellos uno por uno. Así que quiero que pienses en personas específicas que conoces. ¿Cómo responderías a estos puntos? Y luego, en segundo lugar, vamos a hablar más de esto pasado mañana y el domingo. Quiero que empieces a pensar en ti mismo. ¿Cuáles son las formas en las que respondes a estos puntos magnéticos? ¿Cómo es posible que seas atraído por ellos en lugar de ser atraído por Cristo? Porque voy a argumentar que en realidad tenemos que aplicarnos esto a nosotros mismos primero. Pero en este momento quiero que pienses en tus amigos y en colegas no cristianos y en las personas con las que trabajas. Bien, hay 5 puntos magnéticos. Voy a describirlos rápidamente. Voy a dar algunos ejemplos que utilizo en el libro, en mi libro, pero luego dentro de un rato vas a empezar a discutirlos en tu propio grupo. Pero es posible que desees escribir, comenzar a pensar en ellos de vez en cuando. No es sencillo ni fácil y es posible que estés pensando, ¿por qué tenemos que hacer todo esto? Porque si no hacemos esto, no obtendremos esa atracción que estamos buscando, no obtendremos esa pegajosidad, no vamos a poder conseguir ese tipo de lo que significa realmente comprometerse con la gente donde están. Porque la gente española, la persona española promedio, no está pensando en cuestiones religiosas, pero están viviendo vidas religiosas. Pero tenemos que desenterrar eso, excavar eso, y es por eso que este andamiaje es importante. Está bien. Ahora, estos son mis términos, no J.H. Babic. Lo he actualizado. Pero el primer punto magnético es este. Totalidad. La pregunta que se hacen los seres humanos es, ¿hay alguna manera de conectarse? Todos los seres humanos tenemos un sentido innato de totalidad, de que sabemos que somos pequeños engranajes de una máquina mucho más grande, pero que estamos interconectados cósmicamente. Y por un lado, los lunes, miércoles y viernes nos sentimos pequeños e insignificantes como personas. ¿Quiénes somos? Solo somos motas. Quiero decir, salí a correr, bueno, no corro, voy a lo largo del paseo marítimo, pero ves la vasta extensión del océano, el mar, y piensas, ¿quién soy yo? No soy nada. Soy una mota. Bueno, tal vez tú no, yo sí. Mi angustia existencial. Pensamos que somos pequeños e insignificantes. No llegamos a nada. Y sin embargo, el martes, jueves y sábado, cuando pertenecemos a algo o a alguien más, cuando somos parte de algo más grande, de repente ganamos importancia. Ganamos una identidad, nos sentimos significativos a través de la pertenencia. Y disfrutamos de la conciencia comunitaria. Y anhelamos la conexión y nos sentimos abandonados cuando la hemos perdido y la queremos una y otra vez. Queremos estar conectados a algo más grande. Ahora, aquí está la pregunta. ¿Cuáles son las cosas que tus amigos y familiares, cómo tratan de rascar esa picazón? ¿Cuáles son las cosas a las que quieren estar conectados que les da ese sentido de totalidad, conexión y pertenencia? Ahora, en el libro hablo de todo este tipo de cosas. Algunas de ellas son muy británicas. Hay que pensar en las alternativas españolas, pero algunos de ellos van a ser similares. Así que en el Reino Unido ha habido
una mayor tendencia de personas que intentan investigar sus árboles genealógicos, la genealogía. ¿Por qué queremos hacer eso? Porque sabemos que queremos estar arraigados, queremos saber que tenemos un pasado, que hemos llegado a alguna parte, que tenemos significado y entonces estamos revolviendo en el sótano buscando mi tatarabuelo era... Y eso me da una idea de quién soy. Soy parte de una familia más grande. ¿O qué pasa con las relaciones? Especialmente en el metro de Londres, siempre están anunciando agencias de citas, Match.com, solteros de plata para personas mayores, que es un sitio web para las mujeres que se reúnan con otras mujeres, todas estas cosas. Esta es la idea. Necesito encontrar a la persona que me complemente. Si encuentro a esa persona, encontraré la pertenencia que estoy buscando. Sabemos que Dios ya no puede hacer eso, así que busco encontrar mi significado a través de encontrar a la persona indicada. Por eso nos encantan las relaciones románticas así, porque estamos buscando a esa persona. O, por supuesto, mi equipo de fútbol se convierte en mi sentido de identidad. Gobierna mi semana, gobierna mis actitudes. En el Reino Unido, cuando la selección de fútbol de Inglaterra pierde un partido, las tasas de violencia doméstica aumentan. Hay una correlación entre esas dos cosas, porque es donde encuentro pertenencia. Si Inglaterra gana, vamos a tener una gran noche. Si Inglaterra pierde, no va a ser una gran noche ni para mí, ni para mi pareja, ni para mis hijos. Así que puedes decir, deporte, no importa. Estas cosas dan forma a la vida de las personas. Ustedes también lo saben. ¿Dónde encuentran tus amigos y familiares ese sentido de pertenencia e identidad? ¿Dónde lo están buscando? ¿Cómo están rascándose la picazón de la totalidad? Ese es el primer punto magnético. Número 2, norma. ¿Hay alguna manera de vivir? Todos sabemos que hay reglas que deben obedecerse y la gente sabe y acepta que hay normas y códigos morales que vienen de afuera a los que deben de adherirse y hay una apreciación de las normas trascendentes de comportamiento que se aplican a todas las personas y esto conlleva la responsabilidad de estar a la altura de esas normas. Ahora, miren, esto no es solo hablar de, la gente necesita creer en los 10 mandamientos. Se trata de que cada cultura tenga un conjunto de reglas que muestren si están dentro o si están fuera. Todas las culturas tienen esas reglas. El problema es que nadie puede ponerse de acuerdo sobre esas reglas y mucho menos sobre lo que sucede cuando rompemos esas reglas. Ahora vemos todo esto todo el tiempo. Y usaré una ilustración estadounidense. Aquí, cuando Will Smith abofeteó a Chris Rock en el Oscar, parte del problema al evaluar lo que había sucedido era que la gente tenía diferentes normas de comportamiento. ¿Era este un hombre que defendía a su esposa? Bien. ¿Fue un acto de violencia al azar? Malo. Nadie podría estar de acuerdo porque hay diferentes normas de comportamiento, pero todos las tenemos. Incluso las culturas que están destinadas a estar en contra de la cultura normal tienen sus propias reglas. Un amigo mío, que fue alumno mío, solía ser, ahora espero que pueda traducir esto, un gótico. Sí, aquí está la cosa. La gente tiene que ser gótica de la misma manera, aunque estén en contra de la cultura normal. Así que aparentemente, si eres un gótico experimentado, podrías vestirte de rosa porque es irónico. Pero si no eres un gótico experimentado, vístete de rosa. No. Así que aquí tienes un movimiento contracultural que todavía tiene que hacer todo lo mismo de acuerdo con la contracultura. ¿Sí? Pero todos tenemos estas normas. ¿Cuáles son las normas de la sociedad española? ¿Qué se debe y qué no se debe de hacer?
Si estuviéramos haciendo unos 10 mandamientos de estos, significa que será aceptado en España. ¿Cuáles serían esos 10 mandamientos? Y todos los tenemos. Norma. ¿Hay alguna manera de vivir? En tercer lugar, la liberación. ¿Hay una salida? Todos sabemos que hay algo que no está del todo bien en el mundo, y esa es una noción común y poco discutida. Hay finitud, quebrantamiento y maldad. Y el problema del sufrimiento nos confronta constantemente. Lloramos por un paraíso perdido y anhelamos ser liberados del mal. Pero aquí está el problema. No nos ponemos de acuerdo sobre cuál es el problema. Todos pensamos que hay un problema diferente. Si el problema es la ignorancia, entonces la solución es la educación. Solo necesitamos educar más a la gente y eso lo va a resolver. Pero todos tenemos diferentes entendimientos de cuál es el problema humano básico, por no hablar de si podemos solucionarlo. Y por eso todos anhelamos la liberación. Ahora, es importante, esto no es simplemente una espera de un mundo que nos encantaría crear. Si se saliera con la mía, podría resolver el mundo. A veces es una mirada hacia atrás, es nostalgia, es como si España fuera como era entonces cuando fue. Entonces nuestros problemas serán resueltos. Los románticos, el movimiento de personas que reaccionaron contra el derramamiento de sangre en la Revolución Francesa, los románticos eran personas increíbles porque solían construir ruinas, construyeron ruinas. ¿Por qué? Porque daba esa sensación de un mundo perdido que necesitábamos recuperar. Por eso nos encanta la idea del salvaje ruso o las leyendas artúricas del Reino Unido, todas estas leyendas que tenemos mirando hacia atrás a un mundo mejor si tan solo pudiéramos volver atrás. Y por supuesto, a veces la gente piensa en la muerte y en cómo vamos a ser liberados de la muerte y o la ignoramos o la sentimentalizamos o ya sabes, de todo tipo de maneras. Pero también la gente busca liberación en muchas cosas pequeñas. ¿Cómo puedo pasar el día sin otra bebida? ¿Cómo puedo pasar el día o solo podré salir de mi casa si he probado la puerta 5 veces o si he limpiado correctamente? Porque ahí es donde puedo obtener una medida de liberación antes de que yo o alguno de ustedes se están riendo antes. Salgo de este mundo caótico. Buscamos la liberación por todas partes. Entonces, la liberación, ¿hay una salida? ¿Cómo están tus amigos, tus conocidos? ¿Dónde están buscando su liberación? Imagen grande, imagen pequeña. Número 4, el destino. Ahora no estamos destinados a tener hijos favoritos. Este es mi punto magnético favorito. ¿Hay alguna forma de controlar? Babic dice esto. Como seres humanos, ambos llevamos nuestras vidas y experimentamos nuestras vidas. De nuevo, los lunes, miércoles y viernes, nuestra actitud es: soy un agente libre. Puedo hacer lo que yo quiera. Soy el dueño de mi propio destino. Puedo hacerlo. Martes, jueves y sábado, no soy nada más que un peón en la partida de ajedrez de otra persona. Soy una marioneta en un hilo. Soy una víctima. No tengo albedrío. No tengo libertad. No tengo control. Y Babic dice que oscilábamos entre estas dos cosas todo el tiempo. A veces pensamos, sí, podemos hacerlo. Y otras veces piensas, no, no puedo hacer nada. Ahora en el libro hablo de la superstición.
Y creo que, por lo que entiendo, quiero decir, mi comprensión de España, y especialmente creo que el tipo de catolicismo que has tenido todavía, hay mucha superstición. Todo tipo de supersticiones, pero hay otras formas en que el destino se muestra. Es fascinante hacer este material en diferentes culturas y es muy fácil generalizar. Pero, por ejemplo, estuve en Eslovaquia el año pasado haciendo este material y había un grupo de pastores y de líderes como tú y dije, bueno, voy a hacer el mismo experimento mental. Les dije que los eslovacos en general son personas que piensan que tienen el control y están bajo el control de otra persona e hicimos una pequeña encuesta en nuestros teléfonos. El 95% de todos esos pastores y líderes dijeron de que nos sentimos como si siempre estuviéramos controlados por alguien más. Fue el imperio austrohúngaro, luego fueron los checos, somos el tipo de pequeños de la camada, somos los pequeños, siempre estamos en la suela del zapato de otra persona, siempre nos sentimos como si fuéramos las víctimas. Y eso se manifiesta en muchas maneras diferentes, en la forma en la que la gente reacciona entre sí y en la forma en la que hay una falta de activismo, porque la gente piensa, ¿cuál es el punto? No va a hacer ninguna diferencia, solo somos eslovacos. Los españoles y la cultura española, bajo control o bajo control de alguien más, puedes discutir eso en tus grupos. Me encantaría saber qué piensas. ¿Ves cómo esto varía de una cultura a otra? Los eslovacos piensan que siempre estamos bajo el control de otra persona. Cuando hago este material en Estados Unidos, los estadounidenses no dicen eso. Es un manifiesto. Podemos hacer lo que nosotros queramos hacer. Aquí está lo gracioso. Bueno, no es gracioso, es trágico. ¿Recuerdan en esos estudiantes de los que hablé, la manifestación y las inyecciones que se disparan? He hablado con varios estudiantes del Reino Unido de 18, 19 años que me han dicho esto. Nos han dicho que desde una edad temprana de que somos la generación que tenemos que hacerlo bien porque nuestros padres se equivocaron. Pero podemos hacerlo, podemos cambiar el mundo, puedes hacer lo que quieras, solo hazlo. Y la gente llega al equipo de la universidad, en las primeras 2 semanas se da cuenta de que no van a cambiar nada. Van a tener que tener una deuda enorme, nunca van a tener un lugar donde vivir, van a tener que luchar por un trabajo. No sienten que tienen ningún control, pero se les ha dicho de que pueden hacerlo. Y eso es, en parte, por lo que creo que hay una epidemia tan grande de enfermedades mentales. ¿Por qué hay tanta ansiedad? Por la desilusión de darnos cuenta de que en realidad no tenemos el control. Destino, ¿hay alguna forma de que controlemos? Me encantaría saber qué piensan ustedes, sus amigos y sus colegas al respecto. ¿Tenemos el control o estamos bajo el control de otra persona? ¿Somos siempre los vencedores o siempre piensa que somos la víctima o tal vez una combinación de ambos? Así que tenemos estos puntos magnéticos, totalidad, ¿hay alguna manera de conectarse? Norma, ¿hay alguna manera de vivir? Liberación, ¿hay una salida? Destino, ¿hay alguna forma de controlar? Y finalmente, el punto supermagnético, el grande, el poder superior, ¿hay un camino más allá? Ahora déjame explicarte. Babi, que está en Indonesia en la década del 1960, tratando con personas que creen en Dios o dioses. ¿Todo el mundo cree en un Dios? Por supuesto que sí. La pregunta es, ¿cuál es el Dios que me va a dar conexión? ¿Cuál es el Dios que me va a dar la norma? ¿Qué Dios me va a liberar? ¿Qué religiones me van a dar el destino? Pero todo el mundo cree en dioses. En nuestra cultura moderna tardía, este último punto magnético, un poder superior, hay un camino más allá, es el que está enterrado y que necesitamos excavar en nuestro contexto secular. Casi es el último, a pesar de que es el más importante. Cuanto más le preguntamos a la gente sobre dónde encuentran conexión, de dónde crees que vienen tus reglas, ¿de dónde viene tu liberación? ¿Hay alguien más en control? Cuanto más nos hacemos esa pregunta, más respondemos a esta gran pregunta. ¿Existe un poder superior? Ahora bien, eso no es simplemente crees en Dios.
¿Hay algo más allá que puede responder a ese tipo de preguntas sobre la conexión, la norma, la liberación y el destino? La gente en todas partes percibe de que lo siento, que detrás de toda realidad hay una realidad mayor. Esta realidad que se concibe de diversas maneras, pero siempre es un poder superior. Así que estos son los puntos magnéticos. Ahora, antes de entrar en nuestros grupos, solo quiero citarles una cosa. Esto no está en el libro. Esto ha llegado desde entonces. Y cuando pones todos estos puntos magnéticos juntos, tienen un gran poder explicativo. Hemos estado aprendiendo, ¿verdad?, acerca de la importancia de la historia y la historia del Evangelio, pero si no contamos la historia del Evangelio, vendrán otras historias. Y les voy a contar una historia. Les voy a contar una historia que cuenta Vladimir Putin. Habla de la rusikimilla, del pueblo ruso, del espíritu de lo que significa ser ruso. Y mientras leo esta cita, este es un discurso de Putin, dio en el 2014, y quiero pensar en todos los puntos magnéticos que hay aquí. Vladimir Putin no ha leído mi libro, pero es un ser humano y sabe cómo contar una buena historia. Escuchen esto. Está hablando de lo que significa ser ruso. No solo la gente que vive en Rusia, sino el rusikimir, el espíritu del pueblo ruso. En cuanto a nuestro pueblo, nuestro país, como un imán, ha atraído a representantes de diferentes grupos étnicos, naciones y nacionalidades. Por cierto, esto se ha convertido en la columna vertebral no solo de nuestro código cultural común, sino también de un código genético muy poderoso, porque los genes se han intercambiado durante todos estos siglos e incluso milenios como resultado de matrimonios mixtos. Y este código genético nuestro es probablemente, y de hecho, casi con toda seguridad, una de nuestras principales ventajas competitivas en el mundo actual. Este código es muy flexible y duradero. Ni siquiera lo sentimos, pero ciertamente está ahí. Entonces, ¿cuáles son las características particulares del pueblo ruso? Los tenemos, por supuesto, y creo que se basan en valores. Me parece que la persona rusa, o en una escala más amplia, una persona en el mundo ruso, piensa principalmente en su designación moral más elevada, en algunas verdades morales más elevadas. Por lo tanto, la persona rusa o una persona en el mundo ruso no se concentra en su propia personalidad preciosa. Los valores occidentales son diferentes. Se centran en el interior de cada uno. El éxito personal es la vara de medir el éxito en la vida, y esto es reconocido por la sociedad. Cuanto más exitosa sea una persona, mejor. Eso no es suficiente para nosotros en este país. La muerte es horrible, ¿no? Pero no. Parece que puede ser hermoso si sirve a la gente. Muerte para los amigos, para el pueblo o para la patria, para usar una palabra moderna. Estas son las raíces profundas de nuestro patriotismo. Explican el heroísmo masivo durante los conflictos armados y las guerras, e incluso el sacrificio en tiempo de paz. De ahí que haya un sentimiento de compañerismo y valores familiares. Por supuesto, somos menos pragmáticos, menos calculadores de los representantes de otras personas, y tenemos corazones más grandes. Tal vez esto es un reflejo de la grandeza de nuestro país y sus extensiones ilimitadas. Nuestro pueblo tiene un espíritu más generoso. Ahora miren, ya sea que piensen que Putin está usando eso, ya sea que piensen que es un loco, esa es una historia poderosa por la que miles, cientos de miles de personas se sentirían muy atraídas. ¿Vistes los puntos magnéticos allí? El sentido de conexión, la norma, la liberación, el destino, esta cosa superior por la que estamos trabajando, la nación rusa. Pero no son solo Putin y Rusia los que cuentan esa historia. También habrá una versión en español de esa historia. Y de eso es de lo que quiero que empiecen a hablar en sus propios grupos. Así que, 2 preguntas. Quiero que
Miren estos puntos magnéticos y piensen en ejemplos de la cultura española que se evidencia en sus vidas, de su familia, vecinos y compañeros de trabajo. Cómo se rascan ellos mismos estos picores, dónde buscan pertenencia, dónde está la norma, de dónde encuentran que viene la liberación, quién creen que tienen el control, cómo los juntan y qué es lo más importante en lo que están pensando y si es que lo hacen. Y luego, si te pones manos a la obra y si tuvieras que escribir un discurso similar al de Putin sobre los españoles, ¿qué dirías? Así que vamos a pasar otros 20 minutos en grupos de 4 o 5, grupos de 3 o 4, y vamos a discutir esto de nuevo, solo charlar sobre estas cosas, compartir. Puedes estar de acuerdo, en desacuerdo, pero piensa en personas específicas, no las nombres, piensa en personas específicas como lo hizo. Responden a estas preguntas, además de hablar grandes tendencias, hablan de las personas que conoces bien, cómo responderían, cómo viven sus vidas respondiendo a estos puntos magnéticos por 20-10 minutos, ¿verdad?